Y quiero saludar a esta hora en Colombia a Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, gestor de la Séptima Papeleta, una propuesta del movimiento estudiantil que se creó para promover una nueva constitución previo a la Carta Magna de 1991. Doctor Ortiz, está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos, muy amable por la invitación. Ya lo decía, usted fue uno de los impulsores de esa Séptima Papeleta, movimiento que transformó la historia constitucional de Colombia. Hoy, más de 3 décadas después, el presidente Petro propone una nueva asamblea constituyente. ¿Encuentra algún paralelismo entre aquel momento, aquel proceso ciudadano de 1991 y esta nueva iniciativa desde el poder, la de Gustavo Petro, o nada que ver? No, es un contraste enorme. La de Petro no es una constituyente promovida por la ciudadanía, sino por el constituyente primario, sino por el constituido. Ese es el primer gran contraste. Segundo, la constitución que promovimos nosotros a través de la Séptima Papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente era para unir el país, no para dividirlo. Es claro que el presidente se ha dedicado no a gobernar, sino a estar todo el tiempo en campaña. Para Petro, la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Y entonces esta es otra faceta, otro momento, otra etapa donde insiste en una constituyente, pero para fracturar el país. Otro contraste es que el proceso de 1991, además de haber sido auténticamente, no ficticiamente promovido por la ciudadanía, logró un consenso no solo ciudadano, sino también social, también político y también institucional. Esto no son palabras vacías, estoy hablando de que hubo miles, millones de votos por la Séptima Papeleta, un consenso que luego se tradujo en sectores sociales, en partidos políticos y que luego recogió la voluntad también, contó con la voluntad del presidente Barco, luego el presidente Gaviria, es de 2 gobiernos, y además hubo 2 decretos y 2 sentencias de constitucionalidad. El 27 de mayo de 1990, cuando se puso a consideración del pueblo colombiano esa idea y esa propuesta auténticamente ciudadana, no logró el 50,4%, ni el 51%, ni el 60%, ni el 70%, ni el 80%, ni el 90%, casi el 95% por el sí. Entonces es un inmenso consenso. Y desde luego es también para distraer y para tapar. El presidente quiere evitar que el tema de campaña el año entrante, como es natural en las democracias, tenga que ver con un balance, con una rendición de cuentas de su gobierno. Y él quiere distraer la opinión y también distraer los problemas de legitimidad, tanto de origen de su campaña con la financiación ilícita y el pacto de la picota, como en el ejercicio. La responsabilidad por el Gabinete para la Corrupción que convirtió a la UNGRD en un cajero rápido para comprar congresistas en efectivo y al detal. Entonces, el contraste es inmenso. Y esta Constitución, por lo que no fue ni impuesta ni regalada, sino conquistada por la ciudadanía colombiana, ha resistido embates del narcotráfico, de la corrupción. Lo que no habíamos tenido era un gobierno que contra su propio dicho en campaña, no en una, en 2, en la del 18 y en la del 22, incluso el mármol, que no haría una constituyente, se convierte en una propuesta muy es un incumplimiento, es inconveniente, es innecesaria, y como viene el proyecto de ley, el borrador del gobierno, supuestamente de una propuesta ciudadana, también es inconstitucional. Ya la misión de observación electoral advierte que convocar una constituyente no es sencillo, requiere una ley del Congreso que tendría 4 discusiones, 2 en cada Cámara, pues una aprobación de la Corte Constitucional y una votación ciudadana masiva. Ya usted hablaba de cómo estarían probablemente los números del presidente Gustavo Petro con todo lo que usted ha narrado que ha sido su gestión. Desde su perspectiva jurídica, ¿es viable que este proceso prospere en ese contexto político actual? Muy difícilmente, porque lo que noto es que ante el desprestigio nacional e internacional, a punto de entrar a las listas a título personal, sus allegados, familiares y equipo de gobierno,
en los que tienen relación con lavado de activos a las listas OFAC, con el aumento de la criminalidad y del narcotráfico, pues el presidente Gaviria, el presidente Petro, en junio de 2022 obtuvo 11.200.000 votos. Y yo no creo, como la mayoría de la opinión, que haya crecido en ese prestigio. Al contrario, se ha mermado por todo su accionar. Eso lo pone muy lejos de obtener un respaldo que exige la Constitución de una tercera parte del censo electoral. En Colombia el censo electoral actual está más o menos en 41 millones de personas habilitadas para votar. Y para que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente por el pueblo, se requiere, además de lo que ya mencionabas, Carlos, una ley con mayorías absolutas en cada uno de esos 4 debates, de una revisión de la Constitución por parte de la Corte Constitucional sobre su adecuado trámite y contenido, hace que efectivamente al pueblo, en el momento en que se le convoque, necesite una participación por el sí, no de concurrencia a la suma, sino por el sí, aproximadamente de 14 millones de votos, es decir, casi 3 millones de votos más de los que obtuvo en su mejor momento en junio del 2022. Entonces, políticamente va a ser muy difícil que el pueblo colombiano acuda a un llamado para destruir su propia obra, que es la Constitución del 91, en primer lugar, y en segundo lugar, los congresistas que no fueron en su mayoría en 2022, en marzo, elegidos por fuerzas afines al presidente de la República, cuando están a pocos meses de someterse nuevamente a la evaluación ciudadana en las elecciones de marzo, traicionen a sus electores, incluso los del propio gobierno que hicieron campaña en el 18 y en el 22 para obtener esas curules diciendo que protegerían y desarrollarían la Constitución del 91 y que no convocarían una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces creo que efectivamente va a ser muy difícil, tiene el propósito de tapar la corrupción, de distraer la opinión para que no se haga balance sobre su gobierno y desde luego por los contenidos y antecedentes, yo creo que sería una constitución ranchera, una constitución donde mi palabra, la de Petro, mi palabra es la ley. Y eso efectivamente es absolutamente antidemocrático porque una de las ventajas de nuestra constitución es que tiene unos frenos y unos contrapesos, unos órganos de control, unos órganos autónomos como el Banco de la República, que han generado efectos positivos y que los colombianos no se van a dejar rapar. Fíjese, doctor, hay algunos defensores de este proyecto que ha presentado el gobierno Petro que argumentan que la Constitución del 91 ya no responde a los desafíos sociales y económicos del país en la actualidad. ¿Usted qué responde? Están muy desfasados, que no tienen los pies en la tierra. Intente tocar la acción de tutela, la Carta de Derechos, los mecanismos de participación ciudadana, la autonomía de las entidades territoriales y el presupuesto de la exposición de motivos del proyecto de ley o el borrador, como dice el ministro de Justicia, Montealegre, está bajo el supuesto de que hay un bloqueo, ¿no? Bloqueo es lo que existe en un sistema autoritario. En una democracia, eso que ellos denominan bloqueo es simplemente tridivisión de poderes, poder ciudadano, oposición, libertades. Entonces, y lo otro es que dicen que no hay mecanismo mejor para lo que ellos se proponen que una constituyente. A este gobierno incluso se le ha aprobado en el Congreso reformas constitucionales mediante uno de los 3 mecanismos que tiene la Constitución vigente, que es el acto legislativo. Se han producido en estos primeros 34 años de vigencia de la Constitución decenas de reformas constitucionales a través de Congreso, lo cual incluso algunos dicen que es demasiado flexible y ha habido buenas, regulares, malas e inocuas reformas constitucionales, pero el mecanismo está ahí. Y efectivamente incluso no solamente se han aprobado actos legislativos a través del Congreso, sino también incluso se estrenó en el 2003
el mecanismo de reforma constitucional que está en cabeza del propio pueblo, que se llama el referendo constitucional. Entonces, esta constitución es generosa. No se trata ni mucho menos de la intangibilidad del texto constitucional, sino de conservar un sistema que proteja el consenso logrado y que se aumente, no que se disminuya, se destruya o que efectivamente no nos devuelvan con este proyecto, no al siglo XX, sino al XIX, donde las constituciones eran programas de un gobierno determinado. Para eso no son las constituciones. Las constituciones es para tener los mínimos comunes denominadores que comparte una sociedad para una convivencia pacífica y que permite, a través de los distintos momentos políticos en las elecciones, hacer énfasis programáticos dentro de los carriles de esa carretera que tiene el camino para recorrer el camino democrático en relación con el proyecto de sociedad y de Estado que convinimos en el 91. En pantalla, Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, gestor de la Séptima Papeleta, esa propuesta del movimiento estudiantil que se creó para promover una nueva Carta Magna, una nueva Constitución previo a la Carta Magna de 1991. Doctor, siempre un gusto conversar con usted. Será hasta la próxima. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.